Soy Osvaldo Pellín, ¿no? Y llegué a la provincia en enero del 65, cumpliendo funciones de medicina termal, después de una crisis que ocurrió en el Hospital Regional de Mar del Plata. Ahí estábamos con el doctor Horacio Lores, uno de ellos, y el otro. Había otros médicos que estaban con nosotros, que uno de ellos era Alberto Dalbó. Alberto Dalbó llegó a ser director del Garrahan, ¿no? Del Hospital Garrahan. Y estábamos todos ahí haciendo la residencia en ese hospital. Y en un momento dado ocurrió una de las tantas crisis que hay en la sanidad, que a veces suelen pasar desapercibidas, pero en aquel momento había mucha conciencia, sobre todo en Mar del Plata, de la calidad de las prestaciones que se daban desde el hospital regional, que era un hospital planta piloto que había construido la gobernación del doctor Oscar Allende, ese junto con el hospital de Goné. Bueno, hay una crisis muy grande con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, los que estábamos allí no admitimos cambiar el sistema. Ellos nos exigían que el hospital regional fuese un hospital tradicional, igual a los que estaban en ese momento en funcionamiento en todo el país. Y ese era un hospital de reforma, donde el full time era un full time geográfico de los profesionales, que a su vez también percibían aranceles por las prestaciones que hacían fuera de la obra social, que el mismo hospital también tenía una obra social, ¿no? De manera que eso generó un conflicto, una puja por el ingreso, digamos, con el gremio médico que estaba fuera del hospital, es decir, los que no habían entrado a componer el plantel del hospital, y con el apoyo, por un cambio de gobierno, del ministro de Salud, cuyo nombre creo recordar que era el doctor Costa, que era un hombre de la zona ahí cerca de Necochea, me parece. Y apoyados por el ministro, el grupo de médicos del sector privado de Mar del Plata, un poco impusieron la derogación, digamos, de la ley de reforma que había sido sancionada en época del doctor Oscar Allende. Entonces todo el cuerpo médico del hospital y nosotros mismos terminamos yéndonos, antes de terminar la residencia, todos prácticamente los médicos estábamos en formación antes de terminar la residencia, y todos nos juntamos aparte para repetir la experiencia en una gestión privada, ¿no? Es decir, o semiprivada por ser una fundación. Se crea una fundación, la fundación del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, integrada por todos los médicos de planta, los médicos directores de allí y algunos de los nuestros. Como yo estaba en ese momento por formar mi familia,
Apareció una oportunidad de venir a trabajar a Neuquén y sin ser médico termalista ni nada, me vine para acá porque había una vacante acá en Copahue de médico termal. Mi mujer era de Neuquén, la que iba a ser mi mujer era de Neuquén. Entonces me vine para acá sin conocer del tema, ¿no? Y allí, bueno, allí encontré quien me instruyó en la cosa, que era un médico, un muchacho de acá, que todavía está acá con nosotros, que después se hizo fisiatra, que me fue indicando las medidas más elementales para valorar un enfermo que concurre a una terma, ¿no? Y las derivaciones por ahí sintomáticas o patológicas que puede darse en un lugar como Copahue, que es un lugar de altura. ¿Ya estaba Enrique Coronel ahí? Enrique estaba, sí. Enrique Coronel estaba ahí, que fue mi maestro termal, digamos, ¿no? Así que terminó la temporada mi temporada, esto es totalmente biográfico, terminó mi temporada de contrato, eso terminó en abril más o menos, y yo me junté con mi mujer, que vivía con la que iba a ser mi mujer en Angostura, y me casé en Angostura, y cuando me iba a ir me ofrecieron quedarme acá, en el área, digamos, materno-infantil, ¿no? Y entonces, en ese momento, La Nación, el ministro de Salud de La Nación era Oñatibia, y en ese momento estaban abriéndose en todo el país alrededor de 300 centros materno-infantiles. Y uno de esos centros estaba en Cutralcó. Entonces, las autoridades de aquí tenían un convenio con la Nación de integrar entre las dos partes el salario y la radicación del médico que iba a venir acá. Entonces, eso ocurrió, yo acepté ir a Cutralcó, ahí ya vine casi recién casado, todavía no teníamos ni una silla, ni nada. Esta mesa llegó 6 meses después, enviada por el tren, por mi viejo, que esta era una mesa de él, que tenía en una casita de fin de semana. Así que esta todavía nos acompaña. Y bueno, y ahí empecé a trabajar y bueno, trabajé con un espíritu más amplio que lo meramente pediátrico, porque a la mañana yo atendía en el hospital un consultorio de medicina general. Y además los chicos que estaban internados, que yo mismo internaba o que por ahí llegaban de algún otro lado. ¿Esto qué año era? ¿65? 65, sí. Y bueno, y ahí una cosa que empecé a percibir fue la necesidad de tener una visión preventiva de la cosa, ¿no? Es decir, no era elemental que surgiera eso, así que empecé a habilitar uno de los cuartos que había en esa casa, porque era una casa nomás, el centro materno estaba ubicado en una casa de 3 o 4 dormitorios, y uno de los donde no dormía nadie, era un centro nomás. Pero ahí en una de esas habilité digamos, un aula de educación para la salud. Y me puse en contacto con el doctor Saúl Bioca, que era en ese momento el director del Departamento de Educación para la Salud en el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Y bueno, le empecé a mandar alguna carta y entonces él me devuelve la carta mía pidiéndome una serie de referencias sanitarias del lugar, que se las mando. Y entonces él me invita a hacer en ese momento la diplomatura en salud pública. Ya habíamos transcurrido unos años acá, ya estábamos aproximadamente en el 69, ¿no? Bueno, le transmití a las autoridades locales acá de que tenía esta oportunidad de si me daban licencias con goce de haberes, cosa que lo hicieron. También ayudado un poco por un médico que nos hicimos muy amigos acá, que fue el primer sanitarista que se hizo con base en Neuquén, que fue Carlos Manuel García. Carlos Manuel García fue coordinador sanitario regional acá. Llegó después de hacer diplomado en salud pública y trabajó
con Enrique Tanoni muchos años en Jujuy, en el plan de salud rural de Jujuy. Y él un poco era muy activo, tenía mucha iniciativa y un poco también propició, fue un poco el padrino de mi entrada a la Escuela de Salud Pública, que era dirigida en ese momento por Aldo Neri. El doctor Sony se había ido de ahí un poco porque estamos muy próximos, o estábamos en pleno, esto fue en el 70, no, estábamos en pleno gobierno de Onganía. Entonces Sony iba a ser, en ese momento, Sony era frondicista, y escribió un libro muy apreciado, que era Salud, Medicina y Desarrollo Económico Social. Sí. ¿No? Ese libro lo devoramos todo, lo compramos, era lo que había, ¿no? de extracción nacional. Y ya estaba en la biblioteca de Sonis, en Brasil, en la biblioteca de la Oficina Sanitaria Panamericana. Y Neri, él lo deja a Neri como director de la escuela. Y Neri, bueno, estaba ahí, yo lo conocía medio superficialmente también, así que esté ahí. Y con discípulos míos fueron Mario Hamilton, que era el que daba la parte de estadísticas y que después también tuvo que emigrar a Brasil, un poco como exiliado, ¿no? Estaba el profesor Enrique Silverstein, que nos enseñaba economía de la salud, y estaba como condiscípulo mío, estos eran profesores, Giné González García. Giné se había recibido de médico y entró ahí directamente, ¿no? Cuando un pibe joven era, muy joven, y entró ahí y fue uno de los funcionarios que después cumplió funciones de conducción política en salud en San Luis, cuando fue el SNIS. El SNIS, en realidad, que fue el Sistema Nacional Integrado de Salud en la época de Perón, fue la única provincia, creo que fue esa, y no sé si Santa Fe, pero San Luis Seguro adoptó el plan de... La Pampa creo que también. Fueron muy pocas, sí, una, dos o tres. Y ahí estuvo trabajando con el doctor, un cardiólogo, que ahora no me acuerdo el apellido. Bueno, hice la diplomatura y cuando volví ya estaba acá como ministro de Bienestar Social, un amigo mío que habíamos trabajado juntos en el hospital de Cutralcó, que era el doctor Alberto Del Vaz, que después se fue a España, un poco exiliado también por el proceso militar de la dictadura, ¿no? ¿Usted regresa en qué año? ¿En el 70? En el 71, fines del 70 me gradúo y en el 71 ya estoy acá. Y ahí estaba ya el que era director de salud pública, y que era Néstor Perrone. Elsa también estaba, Elsa Moreno como directora general. Y me ofrecen trabajar como director de atención médica acá. Bueno, cosa que cumplo, que hago, me voy formando también como sanitarista al lado de estas dos personas que son, bueno, muy calificados, ¿no? Y bueno, me enseñan a trabajar, en una palabra. Y nos metemos ahí en eso, y bueno, y a partir de ahí comienza un programa de actividades de atención médica, que era de mi área, porque en realidad se habla de plan, pero nosotros nunca redactamos un plan. Esta es la verdad. Nosotros lo que redactamos fue una serie de actividades y cómo y con qué realizarlas. Esas actividades eran prioritarias desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Que era la atención del menor de 2 años y la mujer embarazada, la dación de leche en polvo a los menores de 2 años bajo control, la atención de la tuberculosis, la lucha contra la hidatidosis, que acá era endémica, y el Chagas, la adecuación física de los establecimientos de salud.
fin, abarcaba unas 10 actividades, ¿no? Vacunaciones, unas 10 actividades, 12 más o menos, y todas programadas con objetivos, con índices de cobertura útil, en fin. Entonces eso fue una tarea de programación en realidad. Y después, a posteriori, cuando ya habían pasado 1 o 2 años de la aplicación de este plan, con mucha resistencia hecho el plan, sobre todo, otra vez lo mismo, ¿no? Con los médicos del sector privado acá en Neuquén, que no creían en la intervención estatal fuese sólida y persistente para tener gente, digamos, con dedicación exclusiva. No, el Estado va a fallar, en algún momento esto se termina, no puede ser, no, desacreditaban al hospital en sí mismo como una fuente, digamos, de prestación de servicios calificados. Pero seguimos adelante, tuvimos un gran apoyo político en ese momento del gobernador de la provincia, de Felipe Zapac, que fue un tipo muy empeñoso en eso y fue un apoyo realmente resaltable. Y bueno, poco a poco se fueron desarrollando otras actividades, ¿no? El hospital se fue cubriendo con médicos ya ex residentes, con horarios ampliados, se hizo un diseño zonal de la atención médica, o sea, había jefaturas zonales, había 4 jefaturas zonales, y había áreas programas. Cada jefatura zonal tenía su base en una capital de un departamento de la provincia, ¿no? Y era el hospital cabecera de esa área, y que a su vez tenía como tributarios de derivación hospitales de nivel 3 o 4 que estaban en la misma área geográfica. Eso es lo que se llamó área programa, ¿no? Área programa y jefaturas zonales configuraban un microsistema dentro del macrosistema general de las 4 zonas, ¿no? Cuyo hospital cabecera central era el hospital de Neuquén, hoy llamado Castro Rendón. Y le hago una pregunta puntual. Sí. El tema de la dedicación exclusiva, sí. ¿Cómo entra en el plan? Bueno, esto fue una iniciativa que nos dimos cuenta que era estratégico la dedicación exclusiva. Primero, porque teníamos que habilitar el hospital mañana y tarde. Teníamos que darle a la planta física del hospital una eficiencia que en ese momento no tenía, porque a las 10, 12 de la mañana, del mediodía, digo bien, el hospital permanecía vacío, no había ni gente demandando ni médicos atendiendo. Entonces, la única manera era extender el horario de los médicos que estaban en ese momento con 18 horas semanales. Ese era el plan que tenían contratado. Entonces, a partir de ahí se empezó a dar la opción de hacer un horario ampliado, sin dedicación exclusiva, de 35 horas semanales, o un horario ampliado con dedicación exclusiva y bloqueo de título. Entonces eso generó que se le ofreció a los médicos de acá, el que quería entrar, entraba. De hecho, algunos entraron. Entró un colega mío, muy amigo, pediatra, que era el doctor Eduardo Azar. Entró un médico hematólogo de mucha fama acá en la zona, el doctor Roberto Raña, que era en ese momento vicepresidente del Colegio Médico. Entraron algunos traumatólogos que eran de acá. En fin, algunos entraron y se quedaron, permanecieron. Los que más permanecieron fueron los que vinieron de afuera, que mediante concurso optaron por su especialidad, que eran las 4 clínicas básicas. No había en ese momento, digamos, concurso para las especialidades críticas. Llámense esta oftalmología, otorrinolaringología, cardiología, traumatología. Bueno, en esas hacíamos llamados para ver, no con concursos orgánicos, digamos así, pero con llamados a inscripción, que llamábamos, y veíamos quienes presentaban su currículum, cuál era el que más nos interesaba,
venían acá, tenían una entrevista y bueno, habitualmente se los contrataba. En general, los concursos fueron siempre, en principio, para cubrir los cargos de dirección, de jefaturas de servicio. Y fue una estrategia para tener más horas médicas. Bueno, no nos alcanzaban las horas médicas. Ustedes imagínense que con esta decisión de atender a toda la demanda que se presentara, ese era un axioma para nosotros. Todo aquel que se presenta, decía un amigo que también participó de la conducción del plan de salud, Antonio Gorni, póngalo porque Antonio Gorni fue un gran baluarte, decía, nosotros atendemos a todo bípedo que se presente en el hospital. Y eso nos trajo muchas veces un problema cuando fue el conflicto con Chile. Acá había una cantidad de exiliados chilenos impresionante. Y entonces la exigencia del gobierno militar, que apareció en el 76, ya andando el plan, ¿no? Era que se le pidiera todos los papeles de erradicación, de esto, de los... Y la gente de acá, del hospital, de los servicios, de estadística, no le pedían nada. ¿Usted quién es? Yo soy fulano de tal, qué sé yo, Chandía. Bueno, que me quiero atender. Y se lo atendía. Y eso tuvo un gran reconocimiento, sobre todo de los partidos de izquierda acá, que después reconocieron, muchos de esos muchachos que reconocieron, estaban en el Partido Comunista y estuvieron en la lucha obrera del Chocón, cuando fue el gran movimiento del Chocón. Eso me veían en la calle y me decían, che, qué bien, que no exijan, qué bueno, che, qué... Bueno, es decir, hubo un gran beneplácito, un gran compromiso de toda la gente. ¿Y de dónde venía la concepción de la dedicación exclusiva? ¿De la Escuela de Salud Pública? La concepción de la dedicación exclusiva, yo lo que recuerdo, yo fui de dedicación exclusiva en Mar del Plata. Claro. O sea, nosotros, había en ese entonces el Consejo Nacional de Residencias Médicas, con la AREME, que funcionaba muy bien y que exigía que para que un médico residente fuese admitido a la residencia tenía que ser dedicación exclusiva. Eso después se degeneró totalmente porque después los médicos, como pagaban poco la residencia y nadie podía vivir de lo que recibían la residencia, empezaron a aflojar y a dejar que el que quisiera ir a atender después de las 5 de la tarde un consultorio o ir a ayudar a algún cirujano, lo pudiera hacer. En cambio, nosotros ya veníamos un poco con la tradición de la dedicación exclusiva como algo valioso para el establecimiento. Y Elsa Moreno fue la más incisiva en eso. Fue la que pidió, porque los políticos no saben de todo esto. Los políticos creen que el médico es el médico y bueno, atenderá, qué sé yo, ya está. Y ellos en general, los políticos, no tienen noción de lo que es la sanidad, la salud pública. Ellos creen que los médicos curamos y tenemos una relación individual y les cuesta mucho tener la idea de la medicina colectiva, en lo que ustedes están en este momento abocados para que se difunda y para que aprendan. No se olviden, Duhalde, en la provincia de Buenos Aires, nombró como ministro de Salud al pediatra de sus hijas. No tengo nada contra él, pero este era el alcance que le daban a la sanidad, ¿no? Y habiendo tenido maestros como Carrillo y como muchos otros, Ñatibia mismo y todo eso, y sin embargo no aprenden. Bueno, Macri nombró a su médico también, ¿no? Sí, Macri, claro. Bueno, de Macri es poco lo que se puede esperar, porque francamente es un hombre desactualizado en todo, menos en cómo hacer negocios y negociados, digamos, en eso parece ser bien pícaro. Pero creo que este es un elemento muy importante de por qué no nos enderezamos un poco en el tema de salud, no persistimos en las políticas, porque de pronto una persona que viene manipulada por el poder político, porque es un médico amigo, ¿no? Porque atendió a las hijas, o qué sé yo, es un hombre que está supeditado y dependiente de la voluntad de quien lo nombró. No es lo mismo, porque no puede aportar, salvo que tenga muy buenos asesores, pero no puede aportar ciencia ni tecnología a su tarea.
Yo me acuerdo siempre que Florencio Escardó, que fue un gran pediatra argentino, que fue el introductor de la internación conjunta de la madre y el niño en los servicios de pediatría, en el hospital de niños, fue muy combatido. Pero Florencio Escardó decía, la salud es primero de todo un problema político, pero después es un problema técnico, de implementación y de organización técnica. Eso lo decía él, era un tipo culto nomás, ¿no? Un gran pediatra. Pero me estoy desviando, ¿no? ¿Y cómo fue la posición del colegio médico acá a esa Acá, dedicación bueno, exclusiva? acá fue Hemos muy visto hostil. solicitada, hemos visto... Sí, sacaron una solicitud, se ve que ya le han hablado de esto. El tema fue así, en el momento que más se manifiesta el colegio médico como oposición a toda la estructura del plan, cuyo eje vertebral era la atención prolongada del paciente, integral y con cobertura, tuviera obra social o no tuviera obra social, esta era esencialmente una medicina socializada. Nosotros nunca hablamos de eso, nunca dijimos medicina socializada, nos hubieran echado antes. Entonces, en ese momento aparece, fíjese lo que son las casualidades, ¿no? Yo estoy a cargo ahí de la Subsecretaría de Salud y me llega una información que la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires ha firmado convenio con 4 cátedras de Buenos Aires para la educación médica continua. Entonces ahí me llega a mí la información del profesor Vázquez, me llama por teléfono, y dice, ustedes no van a hacer nada en Neuquén, no saben del convenio que tenemos nosotros. Sí, digo, yo era la última parte que ya se venía el 73, creo, de Perón, y bueno, digo, ¿qué vamos a implementar algo ya? Y si cambia la mano, y después, bueno, la verdad que el viejo me apuró, y a partir de ahí empezamos a hacer el plan de educación médica continua, empezando por el servicio de pediatría, acá en Neuquén. Y fue un éxito rotundo. Pero para inaugurarlo, el doctor Vázquez, que era un león, ¿no? Era un tipo de un carácter y una firmeza increíble. El doctor Vázquez viene a Neuquén y yo le transmito a Felipe Zapac que teníamos que hicieran un espectáculo los médicos porque había mucha hostilidad. No se le reconocía al hospital la capacidad de ser un ente de formación. ¿Quién va a formar? ¿Quién va a hacer? Y el plan ese era muy, muy, muy interesante, que si querés después te lo detallo un poquito. Y ¿saben qué hizo? El hospital estaba todo el personal, gente, estaba lleno de gente, ¿no? Y el personal y todo. Y Felipe estaba todo ahí, que todo el mundo no sabía con qué nos iban a salir, si nos iban a escarachar, qué iban a hacer. Y Felipe sube la escalera, el hospital, vieron, tiene como una azotea, una especie de galería, se mete entre la gente de la galería y él dice, bueno, hoy va muy sencillo, ¿no? Hoy se pone en marcha el plan de educación médica continua, ¿no? 3 palabras, pum, y con eso nos largamos con todo. Y después querían los otros jefes de servicio, el de clínica médica, el de cirugía y el de obstetricia, querían que se hiciera el programa también en ellos. Así que ahí firmamos convenio, no solo con Vázquez, sino con Burucúa, el doctor Burucúa en clínica médica, Sanchezini en cirugía y Bota en obstetricia, ¿no? El plan consistía en la rotación mensual, ¿no? Digamos una vez por mes, una semana, de un profesor de alguna de estas cátedras que venía acá a estar todo el día full time en el hospital, cerrando a la noche con una clase teórica, ¿no? Y y nosotros enviábamos a las cátedras esas a gente que estaba en formación o que quería profundizar la especialidad que tenía. Entonces iban allá y se quedaban ahí, sí, un mes, ¿no?
Y eso era un traqueteo permanente de ida y vuelta de médicos que iban formándose en servicio, gente del interior también, ¿no? Después el plan se extendió hacia el interior. Y digamos, la consecuencia de todo esto fue la creación de la residencia en medicina rural. Después de eso armamos la residencia en medicina rural, que duraba 2 años y medio en ese entonces, después se extendió a 3, y que era un verdadero diseño ¿cómo se llama?, de carrera médica. Porque entraba alguien, ¿no es cierto?, de un muchacho que estaba para formarse en una residencia, hacía los 2 años y medio, 3 años, y de ahí nosotros le asegurábamos tarea, trabajo remunerado, como un médico de planta, en un hospital del interior de nivel 3. Entonces se quedaba ahí 2 o 3 años, después le ofrecíamos rotar en un hospital de nivel 4, cabecera zonal, donde pudiera hacer una especialidad que a él le gustaba, de todo, ya había pasado 3 años ahí, 3 años de especialización ahí, bueno, tenía el derecho, digamos, de elegir una especialidad. Eran 3 años de medicina general, en nivel 3, y después eran 3 años más o 2 años más de trabajo en la especialidad que él eligiera. Le hago una pregunta un poco anterior. Sí. Cuando usted llega y dice, no hubo un plan de salud, sino había un programa de actividades. Un programa de actividades. Y ese programa de actividades además tenía muy detallado cómo debían ser las intervenciones, ¿no? Las intervenciones sí, estaban puntuales. Todas normatizadas. ¿De dónde salía esa información técnica? Y eso salía del equipo, ¿no? Del equipo nuestro. Aparte que ya había ya comenzado el gobierno nacional, el ministerio, todo un proceso de normatización. Y nos dejábamos guiar bastante por eso nosotros, de las iniciativas, porque hubo una época que no podría precisar muy bien ahora, en que el Ministerio de Salud tuvo un gran nivel técnico, tuvo muy buenos epidemiólogos, buenos programadores, y fueron de alguna manera extendiendo todo ese modo de proceder con las provincias. No se olviden que en esa época viene la transferencia también de los establecimientos nacionales de las provincias, de la nación a las provincias. En la época de Holmberg y Mondet. Sí, en esa época. Holmberg y Mondet, que estaba en la época de Onganía. De Onganía, hasta el 70 estuvieron. Sí, en esa época, porque después se ratificó ese traslado, que ya no me acuerdo en qué época fue exactamente. Nosotros lo asumimos todo eso a título de inventario, porque a la provincia no le llegaba un peso de eso, llegaban algunos insumos, algunos kilos de leche, algunos medicamentos, pero todo lo asumió la provincia, tanto los establecimientos educacionales como los establecimientos de salud, ¿no? Y la normatización, Elsa fue un gran motor para nosotros. Elsa tenía una autoridad increíble, Elsa Moreno. Y ella había estado, fíjese, con, ahora, a ver, me tengo que acordar el apellido de este sanitarista que estuvo en el NOA y que se mató en un accidente automovilístico. Ella se formó con este hombre, y este era un tipo muy, muy de avanzada, era un tipo muy... En el NOA estaba, ya me voy a acordar, yo creo que me voy a acordar. O sea que Elsa venía imbuida ella era una pediatra, docente de pediatría de la Universidad de Tucumán, que se engancha en la salud pública, haciendo el curso también de diplomada en salud pública, y después se va al NOA, a trabajar al NOA con este hombre. Así que ella venía ya con una experiencia muy grande. Ya había también en el país
toda una onda, digamos, a favor de la tecnificación del sector salud, que se fue perdiendo, era como, no sé, como luciérnagas, ¿no? De repente dan luces, de repente se oscurecen, depende de quién lo maneje. Y bueno, y con esas normas que nosotros las hacíamos conocer en reuniones plenarias con los jefes de zona, los pediatras, con todo el mundo participaba en la elaboración de la norma. Si no, no hay posibilidad de éxito, ¿no? Las normas, para funcionar los servicios con normas, tiene que haber una participación previa plena del servicio. Y bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Ignora la existencia de la norma. Así que bueno, fueron las normas, fueron digamos, las poblaciones a cubrir en toda la provincia. En lo que le dio el doctor Lores probablemente ahí esté en las planillas, sí. De las planillas de población, de menores, después la discriminación de menores de 2 años, menores de 6 años, embarazadas, tasas vitales. Bueno, eso siguió hasta que en mi vida, por ejemplo, bueno, eso fue cortado por el proceso militar. El proceso militar me sacaron la dedicación exclusiva, yo ya tenía 4 hijos, me sacaron la dedicación, lo único que pedí es que me dejaran ir al hospital, porque iba a ser un hombre joven ya todavía. Y bueno, pude ir al hospital, abrí mi consultorio, atendía part-time en la salita acá del barrio, no, de acá no, ya no vivo en el barrio, ahora estoy en el Trocén, pero yo vivía en el barrio de Villa Florencia, así que yo venía del hospital a la 1, comía y me tiraba un ratito y a las 2:30, 3 de la tarde estaba en la salita, y ahí atendía, fueron 10 años que atendí como nunca, qué sé yo, atendía 40 pacientes por día, una cosa así, además de la internación en el servicio. Después fui jefe del servicio yo de pediatría, pero no dejé de atender el consultorio externo del hospital y la salita. Eso lo seguí haciendo. Y bueno, no sé por qué te digo esto, te cuento esto, porque, cuando se terminó. Claro, se terminó ahí, le digo, bueno, déjenme, le dije a los militares, había un militar como interventor del sector salud, déjeme atender, digo, déjeme, yo vivo de esto, de la medicina, y en este momento, si usted me saca todo el salario que tengo, que no era nada prácticamente, o era poco, no tengo cómo vivir, entonces déjeme la posibilidad de... Bueno, yo igual ya tenía en ese momento la perspectiva de que no me iban a dar la dedicación exclusiva, y bueno, me dieron el part-time, y eso me permitió atender en mi consultorio. Y volviendo un poco a cuando empieza la implementación del plan y empiezan a ver los primeros resultados, ¿cómo fue ese Y fue espectacular, proceso? fue espectacular. Nosotros en el 68 y 70 tuvimos sendas epidemias de coqueluche y sarampión. Los pibes se morían como mosca, la verdad. Entonces es una cosa. Se morían, no teníamos equipamiento, la vacuna no se había aplicado, la vacuna empieza en los años 70, la del sarampión, más o menos. Venía una vacuna que se llamaba Lirugen, y venía en frasco de 50 dosis, se perdían muchas dosis. Bueno, con la actividad vacunación pudimos empezar a regularizar esto y a tener grandes coberturas contra el sarampión, y se frenó la mortalidad, la letalidad por sarampión. Y eso bajó la mortalidad infantil de 120, 130 por 1000 que teníamos nosotros en ese momento a 75. Debe estar en el plan, lo que te dio Horacio, debe tenerlo ahí los valores. Fue una bajada dramática. Eso frenó un poco la crítica digamos así, de afuera, ¿no? Hacia lo que estaba haciendo el Estado provincial por la salud. Y lo engrandeció al gobierno provincial. Porque el gobierno provincial
en las elecciones que hubo después, empezó a hablar de lo que había logrado con la mortalidad infantil, ¿no? Fue la primera provincia que bajó dramáticamente la tasa de mortalidad infantil. Después, bueno, bajaron todas. Hoy por hoy, no sé cómo estará, yo calculo que ahora con los problemas de malnutrición que hay, generado por el hambre y todo eso, yo creo que va a tener que haber un repunte de la mortalidad infantil, desgraciadamente, ¿no? Pero en aquel entonces empezó a haber todo un bajón, ¿no?, de la mortalidad infantil que fue capitalizado políticamente, ¿no? Pero vaya, mejor que sea así, ¿no? Porque eso después, eso queda sellado en la población, es una política de Estado, es la única manera que... ¿Y cómo era la relación con las zonas rurales? Bueno, la relación era que teníamos nosotros reuniones mensuales con los jefes de zona. Porque hubo que desarrollar todo, Sí, la infraestructura, con todo. Sí, con todo. Bueno, los jefes de zona venían todos los meses a Neuquén, o nosotros íbamos a veces a algunas de las zonas, y ahí planteaban todos los problemas que tenían. Bueno, nos está faltando, qué sé yo, un pediatra que renunció al anterior, a ver si pueden designar a alguien, tengo un candidato que se hacía, o sea, bueno, ¿te parece bien? Sí, bueno, mandalo para acá, que le llenamos los papeles, vemos cómo ando, le veo un currículum, qué sé yo, eso podía ser algo. La provisión de medicamentos y de leche en polvo, que a veces podía tener alguna interrupción por razones de provisión que se alteraran. Pero acá nosotros dábamos el 100% de los medicamentos. El 100% de los medicamentos. Lógicamente que fue una época, los 70, donde no había, digamos, la sofisticación que hay hoy por hoy de medicamentos oncológicos, medicamentos de todo tipo. Pero igual cubríamos, o sea, los chicos leucémicos los cubríamos nosotros desde el sector público. Y problemas así de cáncer y todo eso también, digamos, había menos variedad, ¿no?, de oferta de medicamentos, pero en ese área, pero en todo lo demás lo cubría la provincia. ¿Y los recursos humanos cómo hacían cómo fue el tema de poblar los hospitales? En general se entró en una dinámica muy ágil de provisión de recursos humanos a través de llamados a concurso o llamados a inscripción o gente que se ofrecía. Por ejemplo, hace poquito falleció acá el doctor Julio Arce. El doctor Julio Arce es más o menos de la camada de Carlos Gianantonio en el Hospital de Niños, un pediatra, que estaba radicándose en Alemania en ese momento. Y se enteró de que acá las cosas habían mejorado, que el plan de salud, qué sé yo, y me escribió una carta. Yo era en ese momento director general de salud. Me escribió una carta, ¿qué habrá posibilidades? Digo, de Alemania se quiere venir acá. Digo, ¿qué le ofrecemos?, ¿no? Entonces, como le decíamos a todos, mire, acá el Hospital Central no puede empezar por ahí. Hay que llegar un poco con un escalafón. Pero le podemos ofrecer en el interior. Y agarró enseguida. Se fue a Junín de los Andes, le ofrecimos una casa de plan, muy chiquita para él, que tenía 4 hijos ya. Pero fue un hombre que se motivó enormemente con la medicina rural. Pero se motivó de una manera extraordinaria porque empezó a vincularse con los pueblos originarios y estudió la forma como parían las indias. Y entonces empezó a trabajar y a difundir él mismo también en los congresos y en todos lados qué es lo que estaba haciendo y cómo no había que obligarla a alguien que venía de una cultura de ese tipo a sentarla o acostarla en una mesa de partos como la que tenemos nosotros, la que usamos nosotros, que son totalmente antifuncionales. Y bueno, también lo vinculó con otro doctor que es muy recomendable poder ir a verlo, porque fue un tipo que hizo toda la vida medicina rural, que escribió escribió un libro sobre medicina rural y vinculación con la medicina mapuche, que es un muchacho que está en San Martín de los Andes ahora, y que yo estoy muy mal con los nombres. Estoy mal.
No, escrito no. Arrué. Sí, Arrué. ¿Lo tenías ya? Lo tenemos, sí. Bueno, Arrué sí. Arrué trabajó, pero con mucho amor por eso, por ese tema. Y después toda la gente, porque estos muchachos en realidad también adquirían con esa especialización una libertad que nosotros no se la coartábamos. Arrué iba a las reducciones donde había puestos de salud, y bueno, ahí hacía él el tiempo que quería, que estaba, bueno, no, me voy ahora a tal lado. No había, preguntale, pero no había nadie que le dijera, che, cumplí el horario, ¿cómo? ¿Tenés que ir hasta otro lado? No, en general había bastante libertad. No sé si será la apreciación propia de Arrué, pero me parece que era así. Y porque todo el sur neuquino es un sur con gran población mapuche. Hay mucha población mapuche, no tanta como al sur del Biobío en Chile, ¿no? Pero acá pasó algo muy interesante que produjo el Salud Pública de la provincia. Se hicieron puestos de salud en las reducciones indígenas. Entonces, ustedes iban a Junín, por ejemplo, se hacía un puesto de salud en Chiquilihuín, ¿no? Entonces nosotros íbamos a Junín de los Andes, que era la cabecera, y de ahí teníamos que ir a Chiquilihuín, pero no había camino. Entonces, la existencia del puesto sanitario en Chiquilihuín determinó que se hiciera el camino ahí, o sea que el salud fue motivo de desarrollo, digamos, económico y social, porque la comunicación empezó a ser fluida por medio terrestre, ¿no? ¿Y de dónde sale el término medicina rural? Medicina rural surge de un sanitarista argentino llamado Carlos Alvarado. Carlos Alvarado fue el gran conductor de la erradicación del paludismo en la Argentina, en toda la zona NOA, todo el NOA. Y él extendió la metodología de la aplicación de la lucha contra el paludismo, porque en la lucha contra el paludismo tenés que ir a fumigar rancho por rancho, casa por casa. Y él aplicó esa metodología a la medicina rural preventiva. Entonces iba un agente sanitario, que él mismo formaba, y iba casa por casa y detectaba si había alguna embarazada, si había un recién nacido. Si había una embarazada, le decía, mire señora, cuando llegue más o menos a tal época, vamos a pasar por acá con la ambulancia y la vamos a internar en Junín, en Junín, Tucumán, o en algún lado de esos, ¿no? De ahí salió la noción de medicina rural. Ustedes lo toman del Plan de Alvarado. Del Plan de Alvarado, sí, y además que fue consagrado también por toda la medicina sanitaria. Sí, sí. Si ustedes agarran el libro de Sonis y colaboradores, ahí escribe Alvarado 1 o 2 capítulos y explica, ¿no? Sí. ¿Y el agente cómo fue lo de los agentes sanitarios? Bueno, el agente sanitario fue también una originalidad bastante inédita en ese momento. No es que yo pondere lo que hicimos, pero no había, qué sé yo, era lo que se hacía. Entonces se seleccionaba una persona, suponete un mapuche de Chiquilihuín, yo me acuerdo porque los conocí, y se lo formaba durante 3, 4 meses en las tareas que tenía que hacer. No eran tareas de prestación médica propiamente, eran tareas de control, de pesar, medir un chico, de detectar el embarazo y derivarlo oportunamente, de detectar un enfermo grave y también derivarlo, de hacer cumplir el esquema de vacunación, ¿no? De tomar la presión, en fin, hacer una detección temprana, ¿no? Dentro de lo que es la estrategia preventiva y el trabajo en la comunidad, ¿no? Entonces se tomaba a alguien de ahí, suponete un mapuche o no mapuche, un maestro, podía ser el maestro del lugar, se lo formaba ese corto tiempo, ¿no? Y después se formaba más todavía cuando estaba el jefe de zona. El jefe de zona supervisaba, y la supervisión es docente siempre, ¿no? Y entonces este agente sanitario se lo ponía a cargo de un puesto sanitario, distribuía la leche, pesaba a los chicos, y eso fue Después, en general, cuando eran chicas las que entraban como agentes sanitarias,
terminaban haciendo el curso de auxiliares de enfermería. Y después las auxiliares terminaban, si tenían vocación, les gustaba, hacían el curso de enfermería profesional y la becaba la provincia. ¿Y el agente sanitario trabajaba además de otra cosa o era exclusivamente agente sanitario? Si era maestro, trabajaba de maestro, ¿no? Y si no, era exclusivo, ¿no? Atendía ahí con horarios, con todo, y sobre todo con rondas. Hacía esas recorridas, se llamaban rondas, ¿no? Y hacía sus rondas a caballo. No tenía cómo acceder si no fuera así, ¿no? ¿Y cómo se articulaba con la otra parte importante que era las visitas programadas, ¿no? Esta idea de sacar la atención hacia afuera. Hacia afuera. Bueno, el médico encargado de cumplir con la visita programada la realizaba en el puesto sanitario, donde estaba la gente. En ese caso el agente funcionaba como un colaborador muy estrecho del médico que iba, porque podía relatarle los factores de riesgo que podía tener un chico, por ejemplo, ¿no? Bueno, mire, doctor, este chico no viene progresando bien en el peso, a ver si usted lo mira, lo ve. Era un colaborador de detección también temprana, ¿no? Ahí atendía. ¿Y todo esto ustedes también lo toman del programa de Alvarado? Y un poco, digamos, el eje, sí, metodológico de la visita programada a poblaciones rurales y rurales concentradas o dispersas, se toma de ahí. Sí, se toma de ahí. Yo creo que fue Alvarado el primero que puso eso, y después la provincia de Jujuy trabajó mucho en el plan de salud rural, y ahí estuvo un amigo también, Enrique Tanoni, junto con Carlos García. Tanoni ha sido un sanitarista muy notable. El plan de salud rural de Jujuy fue ejemplar. Fue muy bueno. No sé cómo estará ahora. Imagino que con Morales no puedo tener mucha esperanza, ¿no? Que ande bien eso. No. Y la verdad es que el plan, si habría que hacer un plan de salud en Jujuy, habría que liberarla de inmediato a Milagro y ponerla a Milagro como jefa del programa de salud rural. Es la que conoce, es la que sabe. Todavía está ahí, ¿no? Qué cosa increíble, ¿no? Todavía presa política todavía. Cosa de desastre. Bueno, no sé qué. Bueno, quedamos en que mi vida comienza a cambiar cuando entra el proceso militar. Cuando termina el proceso militar, empiezo a trabajar en política. Trabajo en política y trabajo en el Partido Provincial. El Partido Provincial es uno de los tantos neoperonismos de la época de la proscripción de Perón, ¿no? En esa época se armaron muchos partidos neoperonistas o provinciales, con caudillos provinciales. Y el único que sobrevivió es y que todavía tiene una hegemonía acá muy grande. ¿Cómo fue para el sistema de salud la llegada a la dictadura? Además que a usted, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo te diría que eso fue devastador. No tanto porque se la agarraron con un grupo de personas, entre los que me incluyo, pero quizás yo recibí la sanción más leve, pero hubo gente que quedó fuera del sistema, gente que la trasladaron geográficamente, gente que la sacaron, la excluyeron, y pusieron en la conducción a un gendarme, después pusieron en la conducción a un médico militar, que ahora está cumpliendo una condena. Y bueno, los tipos lo que no pudieron hacer fue destruirlo culturalmente al plan. Porque el plan estaba muy metido en el cuerpo de profesionales, técnicos y auxiliares de toda la provincia.
y siguió en una inercia, digamos, que burló, digamos, los atropellos y las cosas, hasta que los tipos se convencieron de que, al fin y al cabo, le rendía beneficios respetar al plan, ¿no? Intentaron cambiar los límites geográficos de las zonas, intentaron modificar el organigrama, pero realmente en ese aspecto, en el aspecto técnico, no llegaron a fondo. Llegaron sí mostrando discrecionalidad, mostrando, qué sé yo, que eran de otro palo, pero no pudieron llegar mucho más a fondo. Después en el 83 ya la cosa comienza de nuevo a rehabilitarse. Ahí es Horacio el que asume como subsecretario de Salud. Sí. ¿Y cómo? A ver. ¿Dónde cree usted que está la clave de que en tan poco tiempo se pase de un sector público que casi no tenía relevancia, no tenía cobertura, no tenía alcance, que usted, esta situación que cuenta en el hospital de 18 horas por día, que cerraba al mediodía, a un espíritu que se hizo carne, que está defendido por todo? ¿Dónde estuvo ahí la clave? Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Ha habido un compromiso brutal de toda la gente para defender el plan, ¿no? Le llamo plan porque es la costumbre, es la vulgata, digamos que la gente defendía además una forma de trabajar. Yo a veces me encuentro con empleados auxiliares de la limpieza, técnicos en estadística, en laboratorio, que me dicen cómo, ahora ya jubilados, cómo trabajábamos, se acuerda, doctor, y todo. Tienen un recuerdo que está bien, está por ahí agrandado un poco por los años y porque uno tiene que valorar también su vida, ¿no? Pero yo creo que la propuesta fue muy fuerte y hubo una muy buena conducción. Hubo una buena conducción. Perrone fue un gran subsecretario, Elsa también. Hubo una fuerte conducción, un gran compromiso. Nosotros ganábamos como funcionarios de salud, que veníamos todos del sector asistencial, ganábamos mucho menos que un médico recién llegado asistencial, porque el médico entraba con la bonificación por dedicación exclusiva, más una guardia o algo que pudiera complementarlo, qué sé yo, y llegaba a una cifra que no era la nuestra, que también seguíamos full time como funcionarios. Entonces yo creo que había un reconocimiento grande del compromiso que alguna gente teníamos ahí con el sector salud, y que se difundió, el compromiso ese siguió muy fuerte con otra gente, ¿no? Después se fue desdibujando un poco, sobre todo porque empezó a fallar, creo yo, esta es una opinión personal, la supervisión. Empezó a haber una merma se burocratizó un poco y empezó a haber una merma en la supervisión, ¿no? Se introdujeron también muchos programas, hubo un gran fraccionamiento de programas, ¿no? Que traían buenos datos. Por ejemplo, se hizo un plan de atención perinatal, ¿no? Que eso generó también gente que se dedicara casi exclusivamente a eso. La base de este plan era Montevideo, así que a veces viajaban o venía gente, tenían que atenderlos. Después el fraccionamiento se vio también en el hospital cabecera, cuando los jefes de servicio de pronto comenzaron a ser ellos también los únicos que manejaban su propia residencia, dejó de estar más integrada, salvo en el acceso, digamos, en el concurso de acceso. Pero yo creo que dejó de verse claramente, no que no lo hubiera, pero dejó de verse en el terreno el compromiso que tiene que tener quien conduce el sector salud.
sector salud no se maneja solo, se maneja solo, adquiere una autonomía a la que no llegás después. Tiene que tener una referencia y contrarreferencia permanente para que sepa de que el trabajo que él hace finalmente se refleja en indicadores que le van a dar prestigio y presupuesto al sector. Y eso funcionó al principio. Yo me acuerdo que nos salíamos de gira nosotros y se nos iba una semana entera o más, ¿no? Andando por ahí, llegando al último lugar, al último puesto sanitario, hablando mucho con los médicos, teniendo reuniones con ellos, expresándoles nuestras preocupaciones, las dificultades que teníamos. Los sueldos nunca fueron grandiosos en ningún sector, pero bueno, le explicábamos cuáles eran las dificultades que había. Ellos nos contaban también las que tenían ellos, con el intendente, con el jefe de tal cosa, con el director. Sí, había yo recuerdo haber tenido, como director general de salud, haber tenido una clara idea de qué es lo que pasaba en cada hospital. Digamos, una idea entre lo somero y lo informado, digamos, ¿no? Pero sabía, que si de repente me llegaba una noticia de que había alguien que no cumplía en las visitas programadas, y bueno, yo lo tenía más o menos agendado eso, que era un tipo rebelde, que no le gustaba salir, qué sé yo, ya lo tenía. ¿Y qué hacía con ese? No nos interponíamos en la autoridad que tenía de línea que podía tener este hombre o mujer. Dejábamos que funcionara la autoridad de línea, ¿no? Y siempre apoyábamos, si no era un despropósito, siempre apoyábamos al director o al jefe, ¿no? Cuando, digamos, eclosionaba un conflicto. Pero ¿cómo era el mecanismo de volver a alinearlo? Y volver a alinearlo era persuasivo. No había sanción. Era persuasivo. Quizá ustedes hoy por hoy hablaron con Antonio García. Sí. Bueno. Antonio fue un grandioso jefe de zona, un gran médico. Ahora tiene una enfermedad macular, pobre que lo tiene medio recluido, pero Antonio fue jefe de zona y director del Hospital de Chomalal. Fue jefe de zona y director del Hospital de San Martín. Muchos años. Y después estuvo acá, creo que en nivel central también. Y él te puede decir, porque él tuvo mucho, se le complicaba mucho de repente, viste, el manejo de la gente, porque se resistían por ahí a ir a las áreas, ¿no? Y él era muy firme en eso, ¿no? Lo mandaba. Era persuasivo, pero no dejaba mucho de tener bronca, ¿viste? Bueno, pero ya te digo, sanciones no recuerdo que hubiese sanciones. Hubo una sola cosa que vivimos mal todos, que fue justamente, estando Antonio de jefe de zona, el director del Hospital de San Martín era un doctor de la vieja guardia, que nunca había sido full time, siempre había trabajado en privado. Cuando se inaugura el hospital nuevo, él quiere ser el director del hospital. Digo, sonamos acá, porque si este tipo va a ser el director, va a tirarlo abajo al hospital. Y bueno, hicimos el concurso, qué sé yo, y bueno, se impuso una palabra. Pero empezó a manejar de una manera muy discrecional las visitas al área, en fin, hacía lo que quería, no iba a veces. Entonces se le inició un sumario a este hombre y se lo suspendió. Después él llevó la cosa a la justicia ordinaria y como había sido gendarme y en época militar, se lo rehabilitó. No aceptó volver salvo que le pagaran los salarios caídos. Entonces, cuando estuvo suspendido sin goce de haberes. Bueno, ese hecho lo recuerdo como un hecho, digamos, el más duro, ¿no? ¿Y cómo fue? Cuéntenos un poco mejor Sí. su actividad
a partir del 76. ¿Cómo es Bueno, que- en el 76 me asignan al Hospital Neuquén, al servicio de pediatría, y soy un médico de planta más, ¿no? Estoy abocado en el sector de infectología y con un médico de planta y con el doctor Azar, que le nombré, hacíamos el consultorio externo a la mañana. Después de eso tenía el centro de salud y por último a las 5 o 6 de la tarde abría mi consultorio hasta la noche. Y eso fue una tarea prácticamente de 10 años. Eso fue 10 años. Hasta que, bueno, en el 83 vuelve, digamos, el sistema democrático y comienzo a trabajar en política, ¿no? Y ahí me ofrecen ser candidato a diputado nacional. Bueno, y entré, gané la elección y entré. Cuénteme un poco más por ahí del plan, Ajá, técnicamente, cómo se arma y cómo se va implementando, se va modificando, cómo entra la idea de la medicina preventiva. sí. ¿No? Bueno, Usted participó de todo sí, ese primer momento. sí. De dónde Bueno, sale? la medicina preventiva estaba prácticamente perfectamente determinada en las prioridades epidemiológicas que habíamos hecho, ¿no? Porque la dación de leche en polvo al menor de 2 años, su control de peso y talla y la aplicación de vacunas y todo eso, eso es absolutamente una es prevención, ¿no? Prevención primaria, que trata de evitar de que el chico se enferme por enfermedades de la nutrición, por enfermedades prevenibles por la vacuna, la detección temprana y precoz de la patología, porque los controles eran médicos, ¿no? Algunos de enfermería después en el segundo año, pero casi en el primer año eran casi todos médicos. Este, y el sesgo sí preventivo fue muy fuerte todo el tiempo. Sí, ¿Y ustedes se comparaban o miraban o dialogaban con algunos otros sistemas, con algunas otras experiencias que hubiera en otros lados? y cuando se implementa en el 73 el plan de salud de Río Negro, medio que nos comparábamos con ellos. Pero ellos no quisieron trabajar en forma conjunta y medio como que guardaron su propio perfil. Después, decirte por cifras de si nos comparábamos a ver qué porcentaje de cobertura tienen en menores de 2 años en No, Jujuy o, formas de planificar la atención. ajá. Bueno, nosotros en ese sentido, sí, con Río Negro teníamos la misma metodología casi, ¿no? No puedo asegurarlo del todo porque no lo seguí demasiado de cerca, pero ellos tenían también sus hospitales de zona, sus áreas programa. No sé si llegaron a consolidar la mecánica porque muy pronto tuvieron que dejar mucho, o sea, el plan se canceló prácticamente por la presión que había desde afuera, desde la medicina privada, y por la presión sobre todo política que había ahí contra el ministro de Asuntos Sociales, que era el que más alentaba esta forma de hacer salud, ¿no? Y el gobernador en ese momento, Mario Franco era, el gobernador le traía demasiado conflicto esto y bueno, cortó, ¿no? Cortó prácticamente el plan y muchos médicos de Río Negro terminaron recalando acá en Neuquén, Sí. muchos, que los incorporamos nosotros. Listenbey, Correa que era un gran cirujano, que es un gran cirujano, algunos obstetras, clínicos, Hernán Calvo, que fue decano de la Facultad de Medicina, muy buenos médicos. Ellos tuvieron una muy buena selección
con un jurado excelente que presidía el doctor Jean Antonio, ¿no? Y reclutaron unos médicos muy buenos, muy buenos. Sí, lo que se destacaba mucho era un poco en los congresos de la especialidad, sobre todo materno-infantil, donde así se destacaba mucho la mecánica, el compromiso, los valores de los indicadores, ¿no es cierto? Ya te digo que nosotros, esta provincia fue de las primeras que empezó a bajar la tasa de mortalidad infantil. La Nación había optado por un programa que se llamaba Operativo 80, que estaba a cargo del doctor González. Y este Operativo 80 era el que se aplicaba a provincias que tuvieran más de 80 por mil de mortalidad infantil. Y te estoy hablando del año 65, cuando yo llego acá. Porque quedó incompleto cómo se hace el ensamble entre nación y provincia. La nación pagaba una parte de un contrato y la provincia pagaba la otra parte. Y le asignaban al médico pediatra que venía vivienda para erradicarlo, ¿no? Que es lo que yo recibí, ¿no? Y el operativo 80 aplicado a Neuquén estaba perfectamente aplicado porque nosotros teníamos más de 120, 130 por Cuando mil. vino a Cutralcó. Claro, sí, vino a Cutralcó, donde abrió la provincia un puesto sanitario. Y le hago Sí. una pregunta o dos preguntas. Todo este desarrollo de infraestructura, de recursos humanos, Sí. del área de salud, del sector público, ¿qué dimensión tenía en cantidad de agentes? ¿Se acuerdan? En cantidad de agentes. Sí. Y eso fue evolucionando año a año, ¿no? Uy, tendría que fijarme en algunos de los papeles que tengo por ahí. ¿Cuánta gente teníamos? ¿Cuánta gente? Mira, el Hospital Castro Rendón, yo me acuerdo que por los años 70 ya andábamos casi, un poco más, casi en los 800 a 1000 agentes. El hospital. En los otros, menos. Y la burocracia que teníamos nosotros en el sector salud era muy poca, muy escasa. Había un subsecretario, un director general, había 4 directores, había jefes de departamento y los jefes de zona que entraban dentro de la estructura, que eran 4. Y 4 directores, o sea, qué sé yo, seríamos 20, 25. En toda la subsecretaría. En toda la subsecretaría durante varios años, hasta que me fueron, digamos, ¿no? Sí, más o menos. El hospital era el hospital más poblado de personal, ¿no? Ahora debe tener, calculo que 1500 agentes, una cosa así. ¿Y en el interior? Y en el interior de los más poblados, Zapala, Cutralcó también, San Martín, donde un poco están las zonales, ¿no? Pero después hay hospitales de nivel 3 que han crecido mucho en personal, por ejemplo Villa Langostura. Villa Langostura habilitaron un hospital nuevo ahora y en este momento deben ser no menos de hospital con médico único, ahora deben ser como 30. Pero te lo digo todo tentativamente, Sí, porque sí, sí. no tengo pero para los tener una dimensión, Sí. ¿no? Comparando el alcance que tuvo el Sí. plan, los Sí. resultados que tuvo, y para darle una dimensión de cantidad de gente que era. Pero esos datos te los puedo conseguir, Bueno, digamos, buscamos. los datos por ahí. Al inicio del plan, cuánta gente había en el sector público de salud. Eso te lo puedo conseguir y llegado el caso, se los paso a Brenda. ¿Y Sí. en presupuesto cuánto era? ¿Cuánto ocupaba salud del presupuesto provincial? Yo creo que estábamos alrededor del 12%, más o menos. Lo que pasa es que nunca, la cifra exacta era muy difícil de establecer porque cuando lo hacía el nivel de
el Ministerio de Economía incluía dentro del presupuesto lo que era la obra pública. Y nosotros lo que queríamos era que eso se desagregara, porque evidentemente, si bien era infraestructura, todo lo que vos querías, lo que queríamos era ver un poco la carga de personal, sobre todo, que nos parecía que era lo más importante, la carga de insumos. eh, este, Nosotros llegamos a un procedimiento de compra de alimentos para el hospital, para los hospitales, para todos los hospitales, de pago al contado. Al principio se hacían licitaciones de alimentos, por ejemplo, se hacía una gran licitación a nivel central, después lo distribuía, qué sé yo. Entonces ahora, después se hizo una compra directa al contado, dotándolo a cada hospital, cada zona, de un monto estimativo que después se ajustaba mes a mes, ¿no? Y eso pesaba bastante y mejoró mucho la provisión de alimentos y con gran satisfacción para los pacientes, ¿no? Sí. Y bueno, un poco para cerrar, si usted tuviera que hacer una evaluación general del proceso, de esto que empieza Sí. en fines de los 60, en su caso, en el 70, y la evolución del sistema, la experiencia del sistema, Sí. ¿cómo lo haría? Bueno, la experiencia del sistema con lo de Mar del Plata, lo que yo había vivido con Mar del Plata, el hospital de Reforma, departamentalizado y todo, más lo que viví acá, yo digo de que es posible tener un sistema de salud, no sé si centralizado en Buenos Aires o algo así, pero un sistema de salud por ahí en cada provincia, bueno, un buen sistema de salud con buenas coberturas, con buena detección de los daños. Yo creo que es factible hacer bien las cosas, con controles de indicadores, donde también estén los controles económicos, ¿no? Incrementando la dedicación exclusiva, digamos, a los profesionales y a los técnicos. Sí, es una cosa estudiar, pero yo te digo que en general no puedo abstraerme de que la experiencia vivida fue una experiencia muy intensa, muy fuerte, que después me llevó a la política. Pero en la política vos te la pasás haciendo como Robespierre, salud pública también, claro, sin guillotinar a nadie, ¿no? Es decir, la política, cuando vos la ves, la política es salud pública, es salud, porque en muchos aspectos es salud. Cuando te están, qué sé yo, no, te están golpeando tanto en el salario, en la desocupación, ¿cómo se llama? En la no provisión de alimentos o en la carestía de los alimentos, todo eso es salud. Todo eso es salud. Cuando no se mira las características del medio ambiente, que es la polución medioambiental, todo eso es salud y es política, ¿no? Y para mí fue una experiencia brutal la que vivimos acá, que todavía nos ha marcado mucho. Yo creo que un poco no nos fuimos de Neuquén en su momento por la salud, por salud pública. No fuimos porque finalmente habíamos hecho algo por la provincia. Teníamos esta sensación de que era histórico lo que hacíamos, ¿no? Y qué sé yo, decepciones hubo, qué sé yo, pero no fueron tan fuertes como los logros, me parece. Logros que en definitiva, qué sé yo, no son tan excelsos, ¿viste? Pero son las que el hombre hace cuando trabaja a gusto, ¿no? Eso es importante. Mucha gente se quedó acá por salud, se quedó acá, digamos, gente que se aquerenció, se arraigó acá, se arraigó a esta provincia. Piensen ustedes que en el 70 la provincia tenía, si no me equivoco, algo así como 120.000 habitantes. Ahora está rondando los 650.000 más o menos.
no hay, vamos a ver cuánto va a dar. O sea que ha tenido una tasa de crecimiento, ha duplicado su población cada 20 años. Y si hubiera algo, o hay algo que usted piense que hubiera hecho distinto. Eh, Distinto. Eh, yo creo que no podría decir, porque ya tengo 79 años, soy un viejo medio desmemoriado. Y, no, y la verdad que, te digo la verdad, no me ha complacido mucho lo que he hecho. Y es la que me abrió el camino a la política. Yo no era político, si yo era médico de cabo a rabo. Lo que pasa es que eh, para hacerle la resistencia, si vos querés, a- al proceso militar, eh, había un compromiso muy grande por la democracia en los 70, 83, ahí, ¿no? No 70, 83. 83 había un compromiso muy grande. Y bueno, y eso me volcó a la política. Este, y si tienen oportunidad de hacer algo de política, digamos, en algún cuerpo colegiado, háganlo, porque es una universidad la política. Política es una universidad. Si vos estás decidido a aprender y tenés que empezar a leer de, qué sé yo, de cómo funciona o cómo funcionaba, qué sé yo, el Banco Central o cómo puede funcionar, qué sé yo, una planta de agua pesada o cómo puede funcionar un sistema impositivo, te enseñan todo ahí, yo no lo sabía. Si vos te interesás, ahora hay tipos que no se interesan por nada. Me acuerdo que Jarolaski, que era un diputado de radicalismo, era el vocero de Alfonsín en la Cámara, él le preguntaban al principio, pero ¿cómo es la Cámara? Porque los periodistas tampoco había habido tanta veda, 8 Claro. años, 10 años de veda, que no sabían. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el cuerpo? Dice, mire, hay un grupo de diputados bastante grandecitos que trabajan. El resto no sabe ni dónde está parado, le decía Jarolaski. Y es así. Eso se siguió repitiendo. Siguió repitiendo. Pero a nivel individual es una experiencia invalorable, que tiene su tiempo de duración. Yo después de los 8 años que estuve, no quería saber más nada. No quería saber más nada porque estaba ya aburrido y un poco, digamos, cansado de los gestos, digamos, no positivos, o, ¿viste? O maniobras, o tardanzas, o boicots, o cosas así, ¿viste? Que no me gustaba, me dolía mucho. Pero si es por el tema de la construcción, construir algo, ¿viste? Elaborar una ley, trabajar en algo que es de tu palo. Yo trabajé mucho en la parte de la Comisión de Salud Pública. Así que es una experiencia linda. No sé cómo llegamos acá, pero era para una evaluación así satisfactoria. No sé qué cosa arreglaría en mi vida, qué sé yo, creo que nada. Porque hay un momento en que vos te das cuenta de que el tiempo te limita mucho. ¿Qué voy a arreglar ahora? Ya no tengo cómo arreglar nada. Si tuviera algo que arreglar, seguramente sería un amargado. Estaría diciendo, pucha, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Ya está. Ya Ok. está. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. No, por nada, querido, no. Al contrario. Me dieron cuerda y empecé a hablar. Sí, no, la idea.